Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien. Am, este será un video súper corto porque sintéticamente voy a reforzar algunos aspectos que han visto en la sesión de teoría. Espero hayan visto el video tutorial. Am, y al final voy a recomendar algunos ejercicios que me parecen muy interesantes para que ustedes puedan reforzar los temas de esta semana. Pues bien. Como ya deben saber, esta semana estamos pues trabajando dos temas que se complementan. Estos temas son el de la contraargumentación y el de la intertextualidad. ¿Sí? Bien. A ver, leamos brevemente la definición de contraargumentación y luego yo voy a comentar algunos puntos cruciales que me parecen que hay que considerar. ¿De acuerdo? Bien, esta es la definición que nos propone el material, más o menos a grandes rasgos. La estrategia de contraargumento consiste en examinar las ideas o argumentos contrarios para rebatirlos o refutarlos. Es una forma de diálogo crítico que mantenemos con los otros autores, lo cual enriquece nuestro propio discurso. Bien, a ver, entonces, sobre este aspecto, eh, yo quisiera quedarme con esta cuestión de diálogo. ¿Por qué? Porque muchas veces, sobre todo muchos escritores novatos, se confunden con la cuestión de la contraargumentación, porque piensan que contraargumentar es, por ejemplo, que yo tengo la razón y voy a vencer, voy a ganar y voy a derribar al otro rival o autor. Y entonces eso se convierte más en un monólogo. Y la idea no es que sea un monólogo, sino, como justamente señala esta definición, que sea un diálogo. ¿Sí? Entonces, más que señalar lo que es la contraargumentación, que seguramente han revisado, lo que yo quiero proponer acá es más bien qué cosa no es la contraargumentación. La refutación o contraargumentación no es, pues, aplastar al otro contrincante de manera irracional, no es apabullarlo, no es dejarle sin voz. Al contrario, en nuestro texto tenemos que integrar sus voces, su discurso, eh, porque eso enriquece, como dice enriquece nuestro propio discurso, muestra una identidad dialógica y con eso quiero resaltar sobre el tema del citado, la intertextualidad, que justamente es intertextualidad, es un tejido de voces, todo texto es un tejido de voces, ustedes utilizan citas, es decir, voces de otros autores, que enriquecen su propia voz. Es una forma de construir nuestra identidad. Es como decir, dime a quién citas y te diré quién eres. Uno como autor, al escribir su texto, construye su propia identidad. ¿Sí? Entonces la cita, además de tener una dimensión técnica, que estamos usando el estilo de la guía de citado PUC, y además de tener una dimensión pragmática, ¿no es cierto? Que ya han visto también con Jonathan, tiene una dimensión identitaria, ¿de acuerdo? Es importante considerar estos aspectos de la cuestión del diálogo. Bien, y ahora entonces veamos unas imágenes sobre un tema polémico que está en el material y que yo los invito a leer. Que les voy a mostrar tres imágenes y luego les voy a preguntar eh, qué tienen en común. A ver, si ustedes me dicen.
¿no? Ahí ya seguramente muchos se han dado cuenta de quién es el artista, ¿no? El personaje que está ahí, ¿no es cierto? Michael Jackson, ¿no es cierto? Que es un cantante famoso, el rey del pop, y con canciones y una vida bastante famosa, ¿no es cierto? Bastante éxito en sus álbums. Ahora, no sé si ustedes, jóvenes, serán fans de Michael Jackson, ¿no? Que ya es más o menos, tiene unos años anteriores, pero bueno, es famoso, creo que todo el mundo lo conoce. Luego tenemos a otro también artista, podríamos decir. No sé si lo identifican, seguramente en el colegio, ¿no? Habrán leído algunos de sus poemarios, algunos de sus libros, claro, Pablo Neruda, ¿no? Entonces, Pablo Neruda, pues, es el famoso poeta chileno que escribió libros inolvidables como 20 poemas de amor y una canción desesperada, o el poemario Residencia en la Tierra. Bien, entonces, también es otro artista famoso. Y finalmente, veamos a otro artista, no sé si usted lo saca, eh, es el famoso cineasta Woody Allen, ¿eh? Con obras cinematográficas tan famosas como Annie Hall, Manhattan, Medianoche en París, y tiene una cantidad impresionante de películas, ¿no? Director de cine, también guionista, bueno, y actor también, ¿no? Porque participaba en muchas de sus películas. Ahora, ¿qué tienen en común los tres? En el, en el material se propone un tema bastante polémico y que ha salido a la luz en los últimos años, que es el tema polémico de la relación entre la vida moral del artista y sus obras. Porque justamente lo que tienen en común, además de ser grandes artistas, grandes creadores, es que fueron acusados en su tiempo y hace poco también, por movimientos, por personas singulares, por todo tipo de mujeres, de padre y familia. No voy a señalar a cada uno, pero relacionados en el caso de abuso sexual, de violación sexual. ¿De acuerdo? No solamente ellos, hay muchos casos en la historia, pero es un tema que en los últimos años ha salido a la luz. Entonces ahí la pregunta polémica es, ¿se debe juzgar las obras de estos artistas por las actividades morales o incluso delitos que han cometido ellos? Por ejemplo, hay mucha gente eh, que se han manifestado en Chile que deberían prohibir, ¿no?, los libros tan bellos, ¿no?, y tan bien construidos como los libros de Neruda, porque fue acusado de violación también, ¿no? Por los movimientos feministas. Eh, entonces, ahí está una polémica impresionante, ¿no? Ah, ¿se puede valorar la obra sin pensar en el autor? La obra artística no habla por sí sola, no puede ser pensada en sí misma, no se puede juzgar una obra simplemente por su belleza y se tiene que valorarla de acuerdo al autor, es decir, si el autor escribió, digamos, Don Quijote de la Mancha y Cervantes fue un delincuente, ¿se debería prohibir Don Quijote de la Mancha de las escuelas? O las obras de Neruda, o las canciones de Michael Jackson, o las películas de Woody Allen. Hay mucha gente que está a favor de que se prohíban esas obras, o que sus hijos no las escuchen, no las lean. Bien, entonces es un tema que tiene esta polémica, ¿no? Ahora, yo
brevemente les voy a compartir justamente esa parte, ¿de acuerdo? En donde se ve pues este tema, ¿no? Que es les recomiendo que lean en la página 108, ¿sí? Ahora, les comento que este link de acá no ingresa ahorita, ¿ya? Pero en internet pueden ver las polémicas de Neruda, de Michael Jackson, o Woody Allen también, ¿no? Era simplemente para contextualizar esa polémica. Pero hay mucho material aparte sobre el tema. Ahora, lo que yo quería presentarles también es el cuadro de doble entrada que Jonathan también les ha comentado, ¿sí? Y para que vean que justamente la forma de este cuadro invita al diálogo. Lo que nosotros deberíamos preguntarnos siempre cuando construyamos nuestro esquema es si hay un balance o no hay balance, ¿no? Entre mi postura, mi razón propia, mis respaldos, y la postura, la razón contraria, los respaldos contrarios del otro autor. ¿Sí? No se trata pues de yo menciono una oración, que sería la razón contraria del otro autor, y de ahí menciono mi razón propia, mis respaldos, y lo apabullo, lo que estamos diciendo, ¿no? No se trata de eso, ¿no? Hay que escuchar al otro, hay que valorar, porque justamente en esta época no estamos escuchando mucho, ¿no? Hay que ver, hay que evaluar justamente la razón que pueda tener, ¿de acuerdo? Bien. Y es el cuadro sobre el tema que les estoy mencionando. Acá tenemos, por ejemplo, el tema específico, la separación entre artista y obra, la postura propia, que dice, no es posible separar la vida de artistas que han violado o violentado sexualmente de sus obras, de sus respectivas obras. La postura contraria, las actividades morales de un artista no deberían influir en la grandeza y o calidad de su obra. Ahí está la discusión. Y vemos acá, por ejemplo, el argumento contrario. El artista y su obra son conceptos completamente diferenciados. En este contexto, la postura y la razón contraria son muy semejantes, ¿no? Como podemos ver. Y en la refutación se dice, una obra debe ser considerada como un producto de una época, un lugar, y desde la circunstancia de su producción que más que como algo aislado, ¿no? Por lo tanto, en la refutación justamente se está contraargumentando de que no puede haber esa separación, porque un artista es producto de una sociedad, hay relaciones ahí. Y bueno, podemos ver los respaldos, por ejemplo, de mi refutación, que dice detalles de la vida de un autor, pero primero veamos los respaldos contrarios. La objetividad es lo más central para estudiar una obra, con toda indiferencia de los componentes psicológicos e históricos. Ya acá se está planteando separar, pues, ¿no? Se plantea, el respaldo contrario está justamente apoyando la idea de separación autor-obra. ¿Por qué razón? El respaldo dice por esta cuestión de la objetividad que debería existir, ¿no? A la hora de analizar una obra. Y el otro respaldo diría, la obra que puede ser analizable debe hablar por sí sola. ¿Mm? Y en mis respaldos se menciona, por ejemplo, detalles de la vida de un autor de una obra sí ayudan a comprender y poner en valor una obra. ¿Mm? ¿Se dan cuenta? Los dos lados tienen apreciaciones que son legítimas, ¿no? Luego, un artista es su obra, pues esta es una forma de expresarse y de ver el mundo del autor. Por ende, si artista presenta antecedentes
de una vida díscola y violenta, puede exponer esto claramente en sus productos, ¿no? A grandes rasgos, la primera cree pues la postura contraria, cree que es posible separar autor-obra por la cuestión sobre todo de que son conceptos diferentes, artista y obra. Como dicen, uno crea una obra y ya es como un hijo que anda por el mundo, ¿no? Y hay una cuestión incluso de la objetividad, y el otro más bien no ve todo integrado, ¿no? El artista está inmerso en una sociedad y es producto de esa sociedad y transmite sus propios valores. Bien, entonces seguramente hay otros libros, ensayos que profundizan sobre esto, pero nos damos una buena idea de lo que quisiera resaltar y que quede en este video, que es el diálogo, el balance entre las dos posturas, razones, respaldos. ¿De acuerdo? Bien, entonces yo les invito a leer ahora también, por ejemplo, hay este texto, o esta parte que dice, a modo de ejemplo, que es un ensayo de un alumno del semestre 2016, que construye su esquema y bastante dialógico también, sobre la naturalización de los roles de género en el Perú de los últimos años y su relación con el feminicidio uxoricida. ¿Eh? Bien, los invito también a repasar esto. Y bueno, de manera voluntaria, porque si estuviéramos de manera presencial, lo que yo les pediría en clase es sobre todo, como es una sesión práctica, es ejercitarnos en esto, ¿no? En el salón la idea es que ustedes lean, por ejemplo, este texto, porque el material me parece muy valioso y que hay que usarlo. Yo sé que cada uno tiene sus proyectos, está avanzando con sus temas, pero a veces mirar temas diferentes, claro, yo estoy metido en mi tema, ¿no? Pero si me salta otro tema, aunque no sea el mío, o no sea muy parecido, no importa, porque me ayuda a ver otros aspectos, ¿no? A ver otros modelos que me pueden finalmente enriquecer mi propia postura, ¿no? Armar mejor mi esquema también. Por eso, de manera voluntaria, los que deseen practicar sobre esto para mejorar sobre todo, les invito a leer este texto que es sobre, no, ese no era, acá está, acá, justamente es porque es una actividad en el aula, ¿no? Es la actividad 1 de la página 113, ¿de acuerdo? Lee el siguiente fragmento de Nelson Manrique, y es sobre una polémica que tienen Manrique y Rochabrún, dos intelectuales, historiadores, sobre la cuestión del racismo, un tema tan vigente en la actualidad. ¿De acuerdo? Entonces están discutiendo ahí sobre ese tema. Ya no es muy largo, ¿sí? Es simplemente un ensayo. Y acá termina, ¿no? Es un ensayo de Nelson Manrique. Acá hay algunas preguntas, ¿no? ¿Cuáles son las ideas que se contraponen? ¿Cuáles son los presupuestos sobre los cuales cada autor rebate la postura contraria? ¿Por qué Manrique entiende el racismo como un fenómeno cambiante doble? ¿Ya? Y la actividad consiste justamente en identificar la postura de Manrique, ¿no es cierto? Claro, el tema postura de Nelson Manrique, el que ha escrito el texto que hemos visto, porque él está refutando al otro. O sea, es un esquema de refutación, ¿de acuerdo? Su razón que refuta y cuáles son esos respaldos que apoyan a su razón de refutación. Bien, eso les va a ayudar bastante. Podemos realizarlo en la clase que tengamos el día jueves. Bien, entonces este ha sido todo por este video. Espero pues que les haya servido para orientar un poco su esquema de contraargumentación. Y no se olviden pues que cuando asistemos, cuando hagamos contraargumentación, hay que mantener el balance de voces,
su propia identidad, pero también establecer un diálogo. Bien, entonces nos vemos en la próxima clase. Cuídense mucho.